Mi cuñada derramó una copa entera de vino tinto sobre mis padres durante la cena de Navidad, y toda la familia de mi esposo se quedó ahí, riéndose. No levanté la voz. Miré a mi esposo, dejé el tenedor sobre la mesa y le dije que tenía exactamente 5 minutos para hacer que ella se disculpara, o las próximas personas frente a las que se sentaría serían abogados de divorcio. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que esos 5 minutos estaban a punto de costarle a esta familia mucho más que una cena de Navidad arruinada. Me llamo Delaney Voss. Tengo 34 años y crecí en las afueras de Peoria, Illinois, donde mis padres sobrevivían con dificultad manejando una pequeña ferretería a través de 2 recesiones brutales y más de un invierno en el que la factura de la calefacción venía antes que cualquier otra cosa. Todos en el mundo de mi esposo asumían que yo simplemente había tenido suerte, una chica de pueblo que se casó con el dinero antiguo de Boston y aterrizó suavemente en una vida cómoda. Lo que nunca se molestaron en preguntar, ni una sola vez en 7 años, era quién realmente pagaba por la casa en la que estaban sentados esa noche, o los autos estacionados afuera en la entrada circular, o el cómodo empleo de marketing en el que mi cuñada Isabel se había estado deslizando durante 2 años sin jamás agradecerme por ello. Simplemente asumían que esas cosas existían porque así siempre había funcionado su mundo, y yo les había permitido creerlo durante demasiado tiempo. Mi esposo, Preston, tenía un talento particular para hacerme sentir como la difícil cada vez que su familia cruzaba una línea. Su madre, Marguerite, me trató con una cortesía fría y arreglada desde la primerísima cena que compartimos juntos, del tipo de frialdad tan cuidadosamente envuelta en buenos modales que casi te sientes tonta al señalarla en voz alta. Cada vez que se lo mencionaba a Preston después, suspiraba, se masajeaba las sienes y me decía que ella solo necesitaba tiempo, que yo estaba leyendo demasiado en cosas pequeñas, que la paz familiar importaba más que ganar cada pequeña discusión. Durante años le creí, porque creerle era más fácil que admitir que mi propio esposo prefería manejar los estados de ánimo de su madre en lugar de proteger a su esposa. Todavía no entendía que sus suaves evasivas nunca fueron debilidad, eran manejo, y yo simplemente era a quien manejaba. Esa Nochebuena, mis padres volaron por primera vez en 3 años, cuidadosos y callados con su ropa buena, cargando una lata del turrón de nuez pecana de mi madre, como si fuera algo precioso que temían que no fuera lo suficientemente bueno. La cena se desarrolló como siempre en esa casa. Conversaciones ruidosas sobre viajes de esquí a Aspen y carteras de inversión, mientras mis padres se sentaban al extremo más lejano de la mesa, aterrados de dejar caer una sola miga sobre el mantel de lino blanco. Isabel se levantó para rellenar las copas de vino alrededor del salón, y cuando llegó al extremo de la mesa donde estaban mis padres, su codo golpeó el borde de una fuente de servir. Con un movimiento tan deliberado que lo vi suceder casi en cámara lenta, derramando una copa entera de vino rojo profundo sobre la blusa de mi madre y salpicando las manos curtidas de mi padre. En lugar de disculparse, Isabel se enderezó, se rió y dijo: «Tal vez la gente que no está acostumbrada a cosas finas debería sentarse en un lugar un poco más seguro la próxima vez». La mesa se rió junto con ella, no todos, pero pasaron suficientes risitas suaves como para que el sonido aterrizara sobre mí como una bofetada. Miré a mi madre limpiándose la blusa en silencio con una servilleta, susurrando que estaba bien, que no quería hacer una escena, y algo dentro de mí, que se había doblado en silencio durante 7 años seguidos, finalmente se quebró por completo. Me volteé hacia Preston y le pregunté si iba a decirle algo a su hermana. Y cuando murmuró algo sobre no querer arruinar la Navidad, me levanté y le di exactamente 5 minutos para hacer que ella se disculpara, o nos veríamos en un tribunal familiar en su lugar. Nadie se movió. Marguerite me llamó exagerada por un poco de vino derramado,
Isabel puso los ojos en blanco, segura de que jamás lo cumpliría de verdad. La misma certeza que ahora entiendo venía de años observándome tragarme cosas mucho peores sin jamás oponer resistencia. Cuando los 5 minutos se acabaron sin una sola palabra de disculpa de nadie en esa mesa, no levanté la voz. Llamé con calma a mi jefa de recursos humanos, ordené el despido de Isabel con efecto inmediato y le dije a Marguerite con claridad que la casa en la que estaba parada y la comida sobre esa mesa habían sido pagadas de mi propio bolsillo y que mi abogada revisaría cada activo de la familia para la mañana siguiente. Recogí los abrigos de mis padres, tomé la mano de mi hija y salí, dejando atrás una habitación llena de familiares gritando en la oscuridad. En los días que siguieron, sentada en el pequeño departamento rentado al que nos había mudado, pequeños detalles que había ignorado durante meses comenzaron a reorganizarse lentamente en mi cabeza. El bolso de diseñador que Isabel llevaba a cada cena familiar, uno que nunca coincidía del todo con su modesto salario, una extraña factura de un proveedor que mi directora financiera había mencionado de pasadas semanas antes, una que le había dicho que marcara y revisara después, porque yo estaba demasiado sumergida en la planificación trimestral como para pensarlo 2 veces. La forma en que Isabel se había puesto extrañamente a la defensiva la vez que casualmente pregunté sobre un informe de gastos de marketing en una reunión de equipo. En su momento, nada de eso parecía significar algo. Ahora se sentía como un patrón que simplemente había estado demasiado agotada para ver con claridad. 2 noches después de Navidad, sin poder dormir, encontré a mi padre sentado solo en la mesa de la cocina con un viejo sobrebancario en las manos, dándole vueltas una y otra vez, como si no pudiera decidir si hablar o no. Me dijo que tu madre le había hecho prometer que nunca me lo diría, y cuando le pedí con dulzura que me dijera exactamente qué, deslizó el sobre la mesa sin decir otra palabra. Dentro había documentos que mostraban que 4 años antes, cuando mi empresa casi colapsó durante una brutal escasez de suministros y cada banco del estado me había rechazado un préstamo, mis padres habían tomado silenciosamente una segunda hipoteca sobre su ferretería y transferido todo el monto a la cuenta de mi negocio, a través de un amigo abogado, dejándome creer durante años que había venido de un inversionista anónimo, porque sabían que jamás lo habría aceptado si hubiera conocido la verdad. Me quedé ahí sentada, con ese papeleo amarillento temblando entre mis manos, comprendiendo por primera vez que, mientras yo había pasado años financiando viajes de esquí para personas que se burlaban abiertamente de mis padres, mis verdaderos padres habían arriesgado silenciosamente lo único que poseían en el mundo para salvarme, y jamás pidieron ni siquiera un gracias. Esa sola conversación cambió por completo la forma de todo lo que siguió. Esto ya no se trataba simplemente de una mancha de vino y una risa cruel en una mesa de cena. El vino solo fue la grieta que finalmente dejó entrar la luz. Revisando los libros de la empresa esa misma semana para preparar la demanda de divorcio, mi directora financiera finalmente tiró del hilo de aquella extraña factura y lentamente se desenredó en casi $200,000 que Isabel había canalizado silenciosamente hacia una cuenta fantasma durante 18 meses, financiando exactamente el guardarropa de diseñador que le encantaba lucir en cada cena familiar. Me sentí enferma leyendo los números, pero no me sorprendió. El patrón que casi había visto todo el tiempo finalmente tenía un nombre y una cifra en dólares asociada. Lo que rompió algo aún más frío en mí fue lo que vino después. Enterrado en una vieja laptop que Preston había usado alguna vez para un proyecto de consultoría paralelo, mi director de tecnología encontró correos que mostraban que Preston había sabido sobre las facturas irregulares durante meses y silenciosamente le había dicho al equipo financiero que no las escalaran, llamándolo un asunto familiar que él manejaría personalmente. Nunca manejó nada.
Simplemente lo enterró bajo una pila de excusas. Después, cruzando los registros de la cuenta fantasma con nuestros propios estados de cuenta del hogar, mi directora financiera encontró algo que me revolvió el estómago aún más. Una parte de ese mismo dinero de la cuenta fantasma había sido canalizada silenciosamente de vuelta hacia gastos conjuntos que Preston administraba. La renovación del club de campo, un pago inicial para el auto nuevo de Marguerite, algunos de esos mismos viajes de esquí discutidos con tanta naturalidad en aquella mesa de Navidad. Preston no solo había mirado hacia otro lado ante el fraude de su hermana, había estado viviendo de él, lo cual finalmente explicaba exactamente por qué necesitaba enterrarlo en lugar de reportarlo. Y en esa misma carpeta había mensajes entre Preston y un reclutador de una marca rival de cuidado de la piel, discutiendo discretamente una oferta privada de compra por el 15% de participación accionaria que yo le había transferido a su nombre años antes. En la época en que Marguerite se quejaba sin parar de que un esposo técnicamente nunca debería trabajar para su propia esposa, Preston no solo se había quedado de brazos cruzados mientras su familia se aprovechaba de mí durante años, había estado protegiendo activamente el mismo fraude que financiaba su estilo de vida, mientras negociaba en secreto vender un pedazo del trabajo de toda mi vida a mis espaldas. Todo mientras me decía que dejara pasar las cosas pequeñas por el bien de la paz familiar. Presenté una solicitud de orden de emergencia esa misma noche, congelando cada cuenta vinculada a su nombre antes de que pudiera firmar un solo documento para deshacerse de nada. No grité, no lo confronté a través de una mesa de cena, como su familia claramente esperaba. Probablemente todos en aquella mesa de Navidad habían imaginado lágrimas o una pelea a gritos, si esto alguna vez salía a la luz. En cambio, abrí silenciosamente una carpeta y se la entregué directamente a mi abogada a la mañana siguiente. La audiencia de divorcio se llevó a cabo en una amarga mañana de febrero, dentro de un tribunal de Boston lleno de más silencio del que cualquiera de las dos familias jamás había logrado sostener antes. Mi abogada expuso la evidencia pieza por pieza. Las facturas falsificadas, los correos enterrados que probaban que Preston sabía y ocultó el fraude durante meses, la transferencia privada de propiedad y los mensajes con el reclutador discutiendo una venta que jamás me había revelado a mí ni al tribunal. El juez miró directamente a Preston y le preguntó con claridad si alguna vez le había revelado a su esposa las negociaciones de transferencia de propiedad. Preston se sentó en completo silencio, incapaz de responder, su abogado buscando torpemente una respuesta que jamás llegó. Isabel, ya acusada formalmente de cargos de fraude separados para ese momento, no estaba presente para defender a nadie en aquel tribunal. Marguerite se sentó 2 filas atrás, completamente despojada de las transferencias mensuales que habían financiado su estilo de vida durante más de una década, sin decir absolutamente nada. Después de semanas de trámites y una larga y agotadora audiencia, el juez falló sustancialmente a mi favor, citando el ocultamiento deliberado de Preston sobre la transferencia de propiedad y la mala conducta financiera vinculada a la cuenta fantasma. El acuerdo devolvió el 15% de participación a mi nombre, me otorgó la casa bajo el acuerdo de propiedad original que había presentado años antes y me concedió la custodia principal de Poppy, con tiempo limitado y supervisado para Preston, hasta que un evaluador designado por el tribunal quedara satisfecho de que las cosas se habían estabilizado. No fue instantáneo y no fue simple, pero pieza por pieza, todo lo que él había intentado tomar silenciosamente terminó volviendo a donde pertenecía. Preston salió de ese tribunal con casi nada de una vida por la que jamás había tenido que luchar, y yo salí con la pequeña mano de mi hija en la mía, y mis padres esperando pacientemente afuera, en el frío, sonriendo por primera vez en semanas. Las recompensas llegaron en capas después de eso, lentamente.
de la forma en que suele llegar la verdadera justicia. Primero llegó la justicia misma, ver a Preston perder la participación en la empresa, la casa y el estatus familiar que siempre había asumido que era permanente e intocable. Segundo llegaron mis padres, usando parte del acuerdo para pagar silenciosamente la misma hipoteca que en secreto habían tomado años antes para salvar mi empresa. Y después comprándoles una pequeña y soleada casa cerca de la mía, para que Poppy pudiera visitar a sus abuelos cada fin de semana, lejos de cualquiera que alguna vez los hiciera sentir pequeños en una mesa de cena. Tercero llegó un símbolo silencioso que guardé completamente para mí misma, la misma blusa que mi madre llevaba esa noche de Navidad, bordada profesionalmente para que la vieja mancha de vino lentamente se convirtiera en una rosa roja brillante, ahora enmarcada en la cocina llena de luz de su nueva casa. Creyeron que estaban humillando a mis padres aquella Navidad. En realidad, me estaban dando exactamente la razón que finalmente necesitaba para alejarme para siempre. Si esta historia te tocó de cerca, presiona el botón de suscribirte y quédate atento a la próxima en Cuentos de Venganza.